nuevamente. Yo soy Neidy y el tema que me tocó es el tema 15 de gravitación. Voy a explicar aquí en 4 puntos los más esenciales sobre el tema. Voy a comenzar. La fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos disminuye conforme los vamos alejando a la superficie. Según la ley de gravitación universal, la Tierra atrae los cuerpos que se encuentran cerca de ella, como si toda su masa se concentrara en el centro. La disminución de esta fuerza atractiva es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas. Entonces, si nosotros acercamos la masa al centro de la Tierra, su peso va a disminuir. Donde los cuerpos pesan más en la misma superficie de la Tierra, entonces conforme se vayan alejando de ella, ya sea hacia adentro o hacia afuera, su peso disminuye. La ley de gravitación universal nos menciona que toda partícula atrae a todas las demás partículas o a otras partículas con una fuerza directamente proporcional a las masas que hay entre ellas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que hay entre ellas. Así que la fuerza con que se atraen estas dos masas la voy a representar a continuación. Es una, por decirlo así, pues es una fórmula para sacar. SF es igual a G por M1, M2 sobre R cuadrado, donde G es la constante de gravitación universal. Esto lo vamos a multiplicar por... ¿Qué es el valor de la constante? El valor de la constante es 6.67. Por 10 a la menos 11. Es newton metro cuadrado sobre kilo. Según la explicación que nos da. Aquí, pues, como mencionaba, G es la constante de gravitación universal, M nos representa las masas, y esto lo vamos a dividir entre R al cuadrado, M es igual a las distancias que hay entre ellas. El campo gravitacional, bueno, esto es que una aproximación para describir las interacciones que hay entre los objetos que no están en contacto nos permite observar la interacción gravitacional en forma distinta. Así se introdujo este tema del campo gravitacional, que es una equivalencia gravedad-energía-masa. La energía potencial gravitacional, aquí también, si nosotros queremos obtener la energía potencial, primero tenemos que sacar o describir el trabajo, fuerza por distancia. Y también de ahí podemos sacar la velocidad de escape, que es la rapidez con que un objeto puede salir o puede escapar de la influencia de este campo gravitacional que tiene la Tierra. Los movimientos de planetas y satélites, aquí también se nos mencionaban las 3 leyes de Kepler, quien él describió correctamente en el siglo XV los movimientos que tienen los planetas. La primera ley es que las órbitas del planeta alrededor del Sol son órbitas elípticas y tienen el Sol en uno de sus focos. La segunda es que las velocidades de los planetas en sus órbitas son tales que una línea imaginaria dibujada en un planeta del Sol alcanza áreas iguales en periodos de tiempo iguales. Y la tercera es que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de la distancia promedio del planeta del Sol. Y pues es todo con respecto al tema. Ahora voy a mencionar el ejemplo que traigo preparado. Si me puedo esto. Y necesito
los 400 metros a la que tiene que dar. Ok. En este caso, pues esto nos da 8.7. Ya con esto, para obtener después la fracción de gravedad, entonces tenemos, es decir, lo que nos dio aplicar esta fórmula, ahora tenemos que buscarlo y sería 8.7 entre 9.8, que es la gravedad que nos da, ¿verdad?, de la Tierra, es 0.88. El peso de la estación, entonces esto sería el porcentaje que tiene el peso de la estación con respecto al peso en la superficie de la Tierra. Así que ya para obtener finalmente el peso, utilizamos este punto 88 que tenemos y lo multiplicamos por el peso en la superficie de la Tierra, que es el 4.22 por 10 a la 6. Esto es igual a 3.71 por 10 a la 6. Y esta es la resolución del problema. Ok. Esa es la gravedad. Bueno, tú mencionabas ¿qué pasaría? Esta fórmula está hecha para dos cuerpos. Así es. Si fueran más cuerpos, ¿qué tendrías que hacer? Sí, bueno, aquí mismo en la explicación del tema se nos menciona que, por ejemplo, esta fórmula es la que tenemos para dos cuerpos, la anterior que describí también. En el caso de que fueran, por ejemplo, tres cuerpos, esto se llama principio de superposición. Entonces, aquí tenemos que hacer una suma vectorial de estas cosas que hicimos. Y por último, ¿cómo es el tiempo? Bien. Bien. Mencionabas de los satélites que pueden salirse, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedes hablar un poquito más de eso? Bueno, aquí yo mencionaba que, por ejemplo, pues hablábamos de cómo escapaban en cuanto al campo gravitacional, es decir, la velocidad de escape. Entonces ahí es como que la rapidez con la que escapan de la influencia del campo gravitatorio, pues tendrían que salir para que entonces la gravedad pues no les afectara a ellos. Ok. ¿Te das la fórmula de la velocidad de escape? Sí, por aquí la tengo. La voy a poner aquí. La velocidad de escape es igual a la raíz de 2 por la corriente gravitacional por la masa de la Tierra entre la distancia. Ok. Perfecto. ¿Podrías explicar esa fórmula? ¿Cómo se explica? Muy